Buenas tardes, hermanos. Lo siento. Es un gozo, es un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. En efecto, como dice el pastor, no estaba castigado, simplemente cuestiones de trabajo. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Para ello, si se pueden poner de pie y buscar junto conmigo Gálatas capítulos 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Y si me puede seguir con su vista hasta el versículo 13, dice así la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. He titulado el nombre de esta predicación, hermanos, como No te desvíes de la verdad. No te desvíes de la verdad. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de congregarnos, Señor, de alabar tu nombre, sabiendo que no somos merecedores de ello, pero por tu gracia es así, Padre. También te pedimos, Señor, que tú nos des un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, que tú también nos ayudes a ser hacedores de ella. Señor, que lo que resta del servicio sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En la historia de la iglesia, del cristianismo, vemos que surgieron los padres apologéticos. ¿Quiénes fueron los padres apologéticos? Bueno, fueron los que se enfocaron en los desafíos intelectuales y de doctrina que enfrentaba el cristianismo en el siglo II. Los apologéticos creían que sus creencias podrían prevalecer ante cualquier otra filosofía. Llegaron a ser conocidos como apologistas por sus esfuerzos para explicar y defender la fe. Defendían la doctrina en contra de los estoicos, platónicos, aristotélicos, gnósticos y los místicos, los cuales enseñaban herejías y tenían filosofías paganas. Eran grandes hombres de Dios, grandes pensadores bíblicos que se dieron a la tarea a defender la doctrina, a defender a Dios y a sus principios bíblicos, y se enfrentaban en los desafíos intelectuales con estas filosofías. Un defensor de la doctrina, Atenágoras de Atenas, defendía que solo había un Dios supremo, un Dios creador, un Dios sabio, poderoso, bueno. Y le decía a estos grupos que sus dioses eran falsos, que eran inmaduros e infantiles, que eran creados a la imagen del hombre. A pesar de sus esfuerzos de defender a Dios y a la doctrina, Atenágoras a veces aceptaba que al Dios que defendía era un Dios más entre tantos dioses. Atenágoras tenía el argumento que su Dios es sabio, es perfecto, y él dijo que los demás dioses eran falsos, que eran paganos, que eran inmaduros, pero a veces lo convencían para que él dijera que su Dios es igual que esos dioses. Tertulio, otro padre defensor de la fe, defendía la doctrina en contra de la hereje filosofía y defendía la doctrina en contra de las sectas. Pero en el año 220, Tertulio se unió a los montanistas, una extraña y hereje secta. Él tenía muchos argumentos, principios bíblicos en contra de las sectas, pero lo hicieron desviarse y se unió a ellos. Orígenes, otro padre defensor de la fe. Orígenes demostró ser un erudito brillante y se ha descrito que ha sido uno de los mejores maestros de Biblia, pues con excepción de Cristo,
pero se ha descrito que haya sido uno de los mejores maestros. Intentó defender la doctrina en contra de la hereje filosofía platónica. Lamentablemente, esta filosofía lo hizo desviarse de la verdad, lo hizo desviarse de la doctrina y murió en el año 254 creyendo en la preexistencia de las almas y la encarnación. Grandes hombres de Dios, grandes pensadores bíblicos, grandes maestros bíblicos terminaron desviados de la verdad. Les hicieron creer que al Dios que defendían era un Dios más. Les hicieron creer que las sectas era la verdad y se unieron a ellas. Y finalmente creyeron en la encarnación de las almas. Esto le sucedió a defensores de la fe. Y es el tema que quiero exponer hoy. Defiende la verdad del Evangelio, pero asegúrate que no te estés desviando de la verdad. Podemos pensar, esto nunca me sucederá, yo nunca me desviaré del Evangelio, pero acabamos de ver a tres grandes hombres, tres grandes defensores de la fe que fueron desviados. Y en este pasaje veremos cómo dos grandes hombres de Dios se estaban desviando. Por ello, como primer punto, vamos a ver qué hacer para que un hermano no se desvíe de la verdad. Primer punto, condena todo desvío del Evangelio. Recordemos, hermanos, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Recordemos que la iglesia de Antioquía estaba compuesta por judíos y gentiles convertidos. También recordemos que en la iglesia de Antioquía no había un pastor, sino un cuerpo de maestros. Y Pablo era parte de este cuerpo de maestros. Recordemos esto, hermanos, porque más adelante será de enseñanza. Dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro viene de visita a la iglesia de Antioquía, y quien le resiste cara a cara es Pablo, porque era de condenar. Esto significa que Pedro estaba haciendo algo que para Pablo no era tolerable. Pedro estaba haciendo algo que Pablo no lo podía dejar pasar. Y lo que estaba haciendo Pedro, hermanos, lo vemos en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo reprendió a Pedro porque Pedro se estaba desviando de la verdad. Pablo reprendió a Pedro porque Pedro se estaba volviendo en un Tertulio, en un Orígenes. Muy probablemente si Pablo no hubiera reprendido a Pedro, Pedro se hubiera desviado, se hubiera seguido desviando. Y hermanos, quiero ilustrar esto, porque dice la Biblia que Pablo reprenda a Pedro enfrente de toda la iglesia. Y Pablo enfrente de toda la iglesia le dice a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y leyendo comentarios, hermanos, leía que decían que Pablo tomó una posición exagerada. Tomó una posición en la cual él se quería atribuir más respeto por reprender a un hombre tan grande como lo fue Pedro. Pero no es así. Es porque Pedro con sus actos estaba yendo en contra del Evangelio. Cuando digo, hermanos, condena todo desvío del Evangelio, no es que nos pongamos en la posición autoritaria de Dios de andar condenando, sino que tomemos esta posición de Pablo, el no dejar pasar cuando un hermano se está desviando. No permitas que en la iglesia un hermano en la fe se desvíe. Por amor al Evangelio, por amor a Él y amor a la iglesia. Si lo permitimos, hermanos, va a haber consecuencias, como vamos a ver más adelante. Como segundo punto, quiero que veamos el motivo
¿Qué es lo que motivó a Pedro que se desviara? ¿Qué fue lo que le incitó a Pedro a que estuviera yendo en contra del Evangelio? Dice en el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dice la palabra de Dios que Pedro comía con los gentiles. Muy agradablemente, ¿por qué? Porque Pedro había escuchado que Cristo derribó esa muralla en tanto gentiles con judíos. Es por eso que Pedro podía tomarse la libertad de comer con los gentiles. Pero dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Esto significa, hermanos, que Pedro moderadamente se fue alejando de los gentiles. Si había 3 comidas al día, Pedro comió las 3 veces. Al siguiente día comió solamente 2 veces. Al tercer día 3 veces. Cuando finalmente se apartó de los gentiles. Y hermanos, yo me imagino qué sentimiento habrán sentido los hermanos gentiles al ver cómo Pedro estaba tomando esa posición de rechazo hacia ellos. Y Pedro lo hizo por un grupo religioso, por la circuncisión. Pedro, con sus actos, recordemos, hermanos, que los de la circuncisión enseñaban que se necesita circuncidarse, se necesitan ritos, se necesitan obras para ser salvo. Y si no, eres pecador. Y si no, no te puedes juntar con un gentil. Y Pedro con sus actos, el estarse desviando de ellos, estaba diciendo, yo creo lo mismo que ustedes predican. Yo creo lo mismo que ustedes están diciendo. Pedro con su boca no lo estaba diciendo, pero con sus actos sí. Y estaba cometiendo una falla directamente en contra del Evangelio. Y el propósito, hermanos, lo vemos en la última parte del versículo 12, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro se empezó a desviar porque tenía miedo de perder su prestigio, de perder su honor, de perder su respeto ante este grupo. Pedro empezó a desviarse. Se estaba volviendo en un Tertulio, en un Orígenes. Atenágoras, Tertulio y Orígenes los desviaron a aceptar filosofías paganas. Y Pedro estaba aceptando con sus actos que se necesitan ritos, que se necesitan obras. Lo que motivó a Pedro para desviarse fue ese miedo de perder su prestigio, su honor, su respeto. El qué dirá a los de la circuncisión si me ven comiendo con este gentil. ¿Qué dirá ese grupo tan popular si me ven comiendo con estos pecadores? Cuando él había escuchado de la boca de Jesucristo que los dos eran un solo pueblo. Lo que motivó a Pedro fue su prestigio, su miedo. ¿Tienes algún miedo que te esté alejando del Evangelio? ¿Cuál es tu miedo? ¿Tienes algún propósito por el cual te esté desviando del Evangelio? El de Pedro fue el prestigio. ¿Cuál es el nuestro? Que nos esté desviando de lo que Jesús dijo claramente. Como tercer punto, hermanos, quiero que veamos las consecuencias de no defender la verdad. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Recordemos, hermanos, que dijimos que la iglesia en Antioquía había judíos y gentiles. Ahora toda la mitad de la iglesia, los judíos, se estaban desviando. Todos los judíos se estaban desviando de la verdad.
¿Por qué? Porque seguían el ejemplo de alguien tan respetable como es Pedro. Y no solamente eran los demás judíos, hermanos, sino que también Bernabé fue arrastrado. Bernabé también se estaba desviando de la verdad. Si no defendemos la verdad del Evangelio, no podemos ser arrastrados. Y podemos pensar, hermanos, esto nunca me sucederá a mí. Esto nunca me pasará a mí, nunca pasará en la iglesia. Pero vimos al principio apologistas, defensores, maestros, fueron desviados. Pedro, un gran hombre de Dios. Bernabé, estaban siendo arrastrados, desviados de la verdad. Lo más lamentable, hermanos, de todo este pasaje es que el sacrificio de Cristo estaba siendo menospreciado. Todas sus actitudes, todas sus formas que estaban tomando, estaban diciendo, es cierto, se necesitan ritos. Es cierto, se necesitan obras, como dicen los de la circuncisión, cuando ellos habían escuchado claramente lo que Cristo había dicho. Versículo 14 y 15. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pablo reprende a Pedro en estos versículos. Pablo cuestiona a Pedro en estos versículos. Una de las características de Pedro es que siempre tenía una respuesta, el hablador. Tenía una respuesta con sabiduría o tenía una respuesta por impulso, pero siempre tenía una respuesta. Y vemos que en este pasaje Pedro se queda callado ante las grandes y firmes declaraciones de fe. Estas declaraciones no vienen de la inteligencia de Pablo, sino vienen directamente de las verdades fundamentales del Espíritu Santo. Esto es lo que creemos y debemos creer. Si se puede poner de pie, hermanos, y leer junto conmigo el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Jesucristo, de que la justificación viene por su sacrificio y no por nosotros. Como lo dice estas verdades. Pedro se quedó callado ante estas verdades fundamentales. El que siempre hablaba, el que siempre actuaba en cualquier situación, se quedó callado. Y hermanos, podemos pensar que un desvío solamente es creer cosas diferentes a la Biblia. Podemos pensar que un desvío del Evangelio es solamente quitar o poner cosas, pero no es la única forma. Y quiero ilustrarlo, hermanos, de la siguiente manera. En los partidos políticos, regularmente los políticos tienen una ideología. Saben qué es lo que tienen que hacer. Saben qué es lo que se exige, qué es lo que se demanda. ¿Y en qué mentalidad se tiene a un político? En la sociedad. Ahora, un cristiano que sabe lo que Dios demanda de él, un cristiano que sabe la palabra de Dios, pero no la lleva a cabo, no se asemeja a un político. Es el siguiente punto que quiero tomar, hermanos. ¿Te estás desviando de la verdad? Dijimos, hermanos, defiende la verdad del Evangelio, pero asegúrate que no te estés desviando.
Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo dice que tanto gentiles como judíos a la hora de acercarse a Cristo se encuentran en una posición de pecadores. Todos. A la hora de acercarse a Cristo nos encontramos en una posición de pecadores. Cristo vino a dar cumplimiento a la ley, vino a dar fin a la ley, pero querer regresar a la ley es ser un transgresor. Pablo le dice a Pedro que regresara a las costumbres, a los rituales abolidos, cumplidos, quebrantados en la cruz, es edificar algo que ya está totalmente derribado. Recordemos, hermanos, sus actitudes de Pedro, el alejarse de los gentiles, su vida de Pedro en estos momentos se estaba desviando por eso. No con sus palabras. Pedro no estaba diciendo, sí, yo creo que se necesitan obras, sí, yo creo que se necesitan rituales. No lo estaba diciendo Pedro, pero con sus actos lo estaba aceptando. Es por eso que Pablo reprende a Pedro. Lo que estaba desviando a Pedro fue esto. La falsa enseñanza del enemigo hoy en día en la iglesia es que Cristo vino a morir para que hagas una oración y el resto de tu vida, el resto de tus propósitos son tuyos. Lamentablemente así ha desviado y está desviando muchos. Pensar que el evangelio es Cristo muriendo, nosotros haciendo una oración y se acabó el problema. Mi vida es mía. Mis propósitos son míos. Eso es desviarse del evangelio. Y es como les dije, hermanos, no necesariamente un desvío es creer cosas diferentes a lo establecido. Pedro no estaba diciendo, yo creo que se necesitan obras. Sus actos sí. Nosotros no decimos, sí, se necesitan obras, pero nuestra vida está reflejando que estamos en el evangelio. La encarnación, la muerte de Cristo, el evangelio, su resurrección, su cumplimiento en la ley, es para llenar el cielo solamente. ¿Eso es el evangelio? Si crees que vivir el evangelio es solo hacer una oración y el resto de tu vida es tuya, eso es una falsa enseñanza. Y te estás desviando del evangelio. Y hermanos, podemos pensar, y he escuchado muchas personas que dicen, yo nunca iría en contra de la Biblia, nunca iría en contra de ella. Pedro no estaba yendo en contra de la Biblia, del evangelio con sus palabras, pero sí con su vida. Recuerda que Pedro no estaba diciendo con su boca, yo creo que se necesitan obras, pero sí con su vida, sí con sus actos. Pablo reprendió a Pedro porque sus actos estaban yendo en contra del evangelio. ¿Nuestra vida va en contra del evangelio? Nosotros no tenemos a Pablo para que nos reprenda, de que vea nuestras vidas y te diga, te estás desviando del evangelio. Pero tenemos al autor del evangelio a nuestro lado. ¿Qué puede decir de nosotros? ¿Tu vida le estaría demostrando que te estás desviando? Y es una falta, es una dimensión tan grande ir en contra del evangelio. ¿Quieres saber cómo vivir el evangelio?
y es un versículo muy famoso, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tu boca, tu vida, tu pensamiento, puedes demostrarle a Cristo que estás juntamente con Él crucificado. Examínate. Y si no es así, te estás desviando del propósito del Evangelio. Pedro, cuando fue exhortado por Pablo, volvió al Evangelio. Si tu vida no puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, te estás desviando. Tal vez tu boca lo puede decir, tal vez puedes decir, yo creo en el Dios Supremo, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no es el Señor de mi vida. No es el Señor de mis pensamientos, de mis propósitos, no es mi Señor. Tu vida está diciendo eso, tu boca está diciendo, es mi Señor. Recordemos, Pedro no lo estaba diciendo, pero con su vida lo estaba demostrando y se estaba desviando. No te desvíes de la verdad del Evangelio. El propósito del Evangelio no es llenar el cielo. El propósito del Evangelio es que vivas a Cristo. ¿Cuál es tu miedo? A no andar en el Evangelio. Como vimos, el de Pedro fue su prestigio, fue su honor, fue su respeto. Pero ¿qué es lo que nos está desviando? Nuestros propósitos, nuestros bienes. Y por último, hermanos, como pregunta, ¿serás un Atenágoras? ¿Serás un Tertulio? ¿Serás un Orígenes? ¿O serás un Pedro que volvió de su error al propósito del Evangelio, que es vivir a Cristo? No te desvíes del Evangelio. Vamos ahora. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, en esta noche, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ayudes a discernirla, Señor, que tú nos ayudes también a examinarnos nuestras vidas. Señor, sabemos que ir en contra del Evangelio es una falta muy grande, que bajo nuestro juicio, Señor, nunca podemos decir yo voy a ir en contra del Evangelio. Nuestra boca tal vez nunca va a decir yo voy en contra del Evangelio. Pero si nuestra vida, Señor, no está viviendo a ti, nos estamos desviando. Te pedimos perdón por ello, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, nos restaures, que como Pedro fue exhortado por una falta tan grande, también tu palabra nos exhorta. Señor, ayúdanos a vivir conforme al propósito del Evangelio, que es vivir a Cristo. Que nuestra boca y nuestra vida pueda decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y así, en actitud de oración, le dejo el púlpito al pastor. Es fácil desviarse del Evangelio. El Evangelio. Las buenas noticias de que tenemos un Dios creador
pero que nosotros somos pecadores necesitados de ese Dios creador y que en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para la salvación y la vida cristiana. Y vivir el Evangelio es vivir de espaldas al pecado y dirigiendo nuestra mirada a servir al Dios vivo y verdadero. Es fácil. Por un lado puede ser fácil llenarse de reglas y dejar de reconocer nuestra necesidad de Cristo. O por el otro lado, es fácil pensar que ya hicimos una oración y que nuestra vida simplemente nos pertenece hasta el día en que estemos en la presencia de Dios. Tan fácil. ¿Habrá alguien aquí en este auditorio que diría, la verdad, yo no sé si he creído en el Evangelio? No sé si realmente lo que hice alguna vez, tal vez hice una oración, inclusive tal vez hasta me bauticé, pero en verdad no sé. No sé si realmente un día conocí el Evangelio y a Cristo a través del Evangelio. Pero quisiera que alguien me explique con la palabra de Dios cómo, cómo conocer el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No hay otra forma. ¿Habrá alguien así que diría, yo necesito conocer el Evangelio? Le invito a levantar su mano. Para nosotros los creyentes, ninguno aquí desearía desviarse del Evangelio. Pero es tan sencillo. ¿Por qué no dobla rodillas y pide, Señor, ayúdame a no desviarme nunca? Ayúdame a meditar en mis caminos y ver si ya me estoy desviando. Regresar al Evangelio. Ayúdame, Señor, a no desviarme nunca y a aceptar las reprensiones que me lleguen a dar si alguien nota que me desvío. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. El altar queda abierto. ¿Será alguien que se desvía? ¿O será alguien que busca mantenerse en el Evangelio? Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos das y por el Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocer a Cristo a través del Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que vivamos el Evangelio, que entendamos que el Evangelio no es algo que se acepta en algún punto de nuestra vida y ya no volvemos a él para el resto de nuestras vidas. Es algo que vivimos todos los días. El recordar que tú, Señor, eres nuestro Creador. El recordar que nosotros somos débiles y frágiles. El recordar constantemente que en Cristo tenemos todo. Y el recordar que un día nos arrepentimos y que ahora ya no servimos a nuestros dioses, sino al Dios vivo y verdadero. Obra en nuestros corazones. Bendice, Señor, al hermano que nos predicó, que tú, Señor, sigas obrando en su vida, que le sigas guiando en su llamamiento, y a nosotros como la iglesia podamos seguir apoyándole, Señor, en oración.
Gracias, Señor, te damos. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.